Bienvenidos a la sesión 14. Vamos a darle inicio entonces a las preguntas del quiz que tenemos para esta semana. Yo igual ahora más tarde les mando un enlace en donde respondemos, les dejo como preguntas estas mismas preguntas, ¿verdad? Como ya se los he dicho reiteradamente, no gana nada con que se saquen un 100 solo viendo mi video y listo, y marcando la que es correcta. Es que lo hagan a conciencia. Distintamente, y yo no ahondo en quién se sacó un 100 o quién se sacó un 0. O sea, es más que todo para preparación de ustedes, ¿verdad? Para práctica de ustedes, además de las que sube la cátedra. ¿Ok? Entonces, bueno, ven. Este ejercicio es un clasicazo. Es muy sencillo en el sentido de, si tenés un triángulo y te piden que halles el ángulo de ese triángulo, entonces usted tiene que ver quiénes son los lados que están como protagonistas en este ejemplo. Entonces permítame para dibujar el triángulo. Y este triángulo tiene una particularidad que es de 90. Entonces, puedo aplicar Pitágoras, pero además de que puedo aplicar Pitágoras, puedo aplicar trigonometría, que es justo lo que estamos viendo. Entonces, qué maravilla. ¿Qué gano con esto? Bueno, lo que tienen que recordar, si me permiten, para escribírselos por acá, es el SOHCAHTOA. ¿Ven? Si su tutor escribiera bien. SOHCAHTOA. Y entonces, ¿qué significa esto? Vamos a usar seno si tenemos el opuesto y la hipotenusa. Vamos a usar coseno si tenemos el adyacente, el lado adyacente y la hipotenusa. Y vamos a usar tangente si tenemos el opuesto y la hipotenusa. Y la adyacente. Opuesto y adyacente se refiere a los catetos y la hipotenusa pues siempre va a ser el lado más largo de todos los lados que tengo o el que está opuesto a 90 grados si lo quieren ver así. Entonces en este primer problema ustedes verán, bueno, no tengo la hipotenusa, entonces no voy a usar ni seno ni coseno. Tengo el lado opuesto a este ángulo que es 8, mide 8, y el lado adyacente mide 4. Entonces lo que dice esta regla es la tangente de este ángulo, acuérdese que tangente, las razones trigonométricas, recibe un ángulo, la tangente de zeta, eso es igual a el opuesto, que es 8, entre el lado adyacente que mide 4. Entonces, esto es 2, ¿verdad? 8 entre 4 es 2. Yo espero que sí sepan eso. ¿Y qué? Bueno, esta es la parte que yo no entiendo cómo pretenden que lo hagan si al inicio del curso no les pedían cálculo. Pero bueno, cumplo con enseñárselos. Ustedes aplican la función inversa de la tangente a ambos lados. ¿Cuál es la inversa de la tangente? ¿Alguien que me pueda decir? ¿O se la digo? ¿Algún? Arcotangente. Eso mismo, arcotangente. Entonces, eso es arcotangente. Y la arcotangente recibe un número que es una razón y me devuelve un ángulo. Si estuviéramos trabajando en radianes, me devuelve también un número, pero es en sentido de ángulo. Si fuera en grados, me devuelve un valor en grados. Entonces, ¿cómo hacen esto? Bueno, una opción es que ustedes tengan tablas trigonométricas en donde ya tenga valores. Porque la arcotangente de 2 no es un valor conocido, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes lo que hacen es poner en la calculadora ponen esto. Permítanme. Ponen tan a la menos 1 de 2. Okay, eso lo hacen con Shift tan, si no me equivoco. Espérense para ir a buscar mi calculadora.
Sí, el shift tan, y eso me da tan a la menos 1. Esto es muy diferente de 1 sobre tan, ¿de acuerdo? Muy diferente. Y arctan o tan a la menos 1, si estuviera en grados, esto en la calculadora me da aproximadamente 63.43. ¿Ok? La calco. Vuelvo y les insisto. En teoría no, este tipo de preguntas de repente no debería ser válida antes porque no tenían calculadora. Sin embargo, ahora, pues muchachos, no nos vamos a poner hipócritas, sabemos que todos vamos a usar la calculadora. Entonces, tranquilos, úsenla con naturalidad. Tan a la menos 1 es 2. Entonces, otra vez, esto es shift tan. Y la calco tiene que estar en grados. Ustedes se fijan porque arriba está marcada una D, de degrees. Si estuviera en R de radians, eso es radianes. Entonces me va a devolver un número muy diferente a este. ¿De acuerdo? O si estuviera en radianes, entonces lo pasan a grados, que es multiplicar por 180 y dividirlo entre pi. ¿De acuerdo? Eso también me da el grado, perdón, si estuviera en radianes. ¿Dudas con este ejercicio? Es muy sencillo. Permítanme, perdón, para marcarles qué es lo que estoy usando. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Cuándo sé que tengo que usar arco tangente o arcoseno y esas Vos cosas? tienes tan de cita igual a 2. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Tan de cita igual a 2. Entonces, ¿quién es la incógnita? Cita, ¿verdad? Entonces tenemos que despejar cita al fin y al cabo. Entonces, si es la única forma para despejar cita en estos términos, es, bueno, cuando yo les enseñé ecuaciones, recuerdan que yo les preguntaba, ¿cuál ángulo tengo que meter a la tangente para que me dé 2? Por lo general, yo les preguntaba un número conocido. ¿Okay? Por ejemplo, si hubiera sido tan de 1, yo sé que esto es 45, lo que tendría que meter. Pero 2 no es un número conocido. Tan de cita igual a 2, no sé cuál es el ángulo, no es uno familiar. Entonces, para despejar, es lo mismo que cuando vos quieres despejar esto, ¿qué haces? Aplica raíz a ambos lados, ¿no? Porque la inversa de una potencia es la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, en ese mismo sentido, aplico raíz a ambos lados. En este caso, lo que hago es que aplico arctán a ambos lados. Arctán de tan es cita, de una vez. Y arctán de 2, pues eso. Entonces, eso es que estoy aplicando la inversa. Ah, ok. ¿Te queda claro? Gracias. Con gusto. ¿Ok? Entonces, vamos a exportar el ejercicio 1. Adiós. Siguiente ejercicio. Ok, profe, entonces digamos, si me están pidiendo averiguar un ángulo, siempre uso como las inversas y si lo que ocupo averiguar es cuánto me da ese ángulo, si uso las razones normales. Y claro, porque si, por ejemplo, yo te digo tan de 45, digamos, esto es un valor conocido. Entonces usted puede decirme automáticamente que es 1. Pero si usted no sabe, usted le puede preguntar a San Calculadora. ¿Sí? Sí, pero lo que pasa con con las inversas trigonométricas es que, pues, es que no los puedo ilusionar, muchachos. No les puedo decir, siempre la pueden usar, porque eso no es cierto. La arctan solo me devuelve, si ustedes recuerdan la gráfica de la arctan, es así. La gráfica del arctan es así. Es asíntota horizontal aquí en pi medios y asíntota horizontal también en menos pi medios aquí. Entonces, si ustedes lo ven, yo le ingreso un valor aquí, esto es una razón, y me devuelve un ángulo. Estos son ángulos, estos son razones. ¿Se entiende? Esto es razón y esto es ángulo. Entonces, ¿qué pasa con tangente de 3 pi medios? O tangente de 270. Para la arctan no existe, pero en la vida real sí existe. Si ustedes ponen tan de 3 pi medios, bueno, ese no me va a devolver un valor porque se indefine, pero el punto es, existen más valores fuera de aquí. Entonces, por eso tienen que tener cuidado con usar el arctan, ¿de acuerdo? Úsenlo nada más como cuando tienen que despejar y no me tiene ninguna restricción, ¿ok?
pero básicamente sí se puede usar la arctán, es la inversa, es para despejar al fin y al cabo el ángulo, ¿de acuerdo? Disculpen que me haya extendido, capaz la pregunta no iba por ahí, pero bueno, es para que les quede claro a todos. Ok, si no hay dudas, arranco con este. Vale, entonces me dicen que un hombre mide 1,65, altura promedio. Les permítame para dibujar a mi humano. Y este maecillo se encuentra en lo más alto de un edificio que mide 4 metros. Entonces, aquí permítame para dibujar mi edificio, que claramente el edificio casi, no, el edificio casi que tiene la misma magnitud, distancia que la personita. Y me dice que él observa un camioncito. Es el camioncito, digamos, que está por aquí. Qué bonito. Entonces, yo sé que de aquí a aquí, ¿cuánto mide? 4 metros. Eso. ¿Y el compita cuánto mide? 1,65. Entonces, la altura total de todo esto es 5,65. ¿Todos de acuerdo con eso? Porque estoy sumando los dos lados. Entonces, me dice, la persona observa un camión estacionado con un ángulo de depresión de 8 grados. Entonces, él viene y observa. Digamos que omitimos el hecho de que los ojos no está justo en la punta del pelo, ¿verdad? Entonces, la distancia de aquí a la frente la omitimos, ¿de acuerdo? Y digamos que justo está viendo aquí, porque puede que está observando todo, pero esto es la representación de un punto, ¿sí? Y me lo ve con un ángulo de depresión. Esto significa que, no, esto no, que el ángulo que se forma de aquí a acá es 8 grados. Permítame para ponérselos. Ángulo de depresión es este. Que tengo una recta horizontal y luego bajo, ¿de acuerdo? Como bajo la mirada, como cuando voy a ir a ver una hormiga o que se me cayó algo. Y ángulo de elevación es como cuando dicen, vea el avión, qué lindo. Y ustedes dicen, sí, lléveme. Este es ángulo de elevación, ¿de acuerdo? Elevación y depresión. ¿Okay? Para que lo tengan presente. A veces se confunden y me dicen que el ángulo de depresión es... No, perdón, muchachos, fui yo que me confundí. El ángulo de depresión es este. Sí. Les iba a decir, a veces se confunden. Adivinen quién se confundió. Exacto, el tutor. Qué bien. Ok, entonces el ángulo de depresión es forma una horizontal y luego bajo 8 grados. Ya el pobre humano ya desapareció. Entonces, ustedes lo que tienen que recordar es que esto es una paralela con el piso. Con el piso. Entonces, este ángulo de aquí es exactamente el mismo ángulo de acá. Esto también es 8 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué me piden? La distancia entre el camión y el edificio. ¿Cuál es la distancia? ¿El lado blanco o el lado amarillo? Blanco. Entonces, lo que me están pidiendo es esto. Voy a llamarle X. ¿Por qué? Porque así somos los matemáticos, de llamarle X a todo lo que no sabemos. Entonces, muchachos, ¿qué tengo? Un ángulo y lados opuestos. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica uso? Díganme ustedes. ¿Cuál razón me relaciona los lados opuestos y el ángulo? Le recuerdo Tangente. eso, tangente, porque tangente es opuesto entre adyacente. ¿Y quién es el ángulo? Tangente de 8.
Entonces ustedes lo que tienen que recordar es que la tangente, si quieren que vuelva a escribirles el SOHCAHTOA, me dicen para que entiendan de dónde sale esto. Es opuesto, que todo lo opuesto es 5,65. Y la incógnita, X, que es el lado adyacente. Entonces, ¿a quién tenemos que averiguar en este caso? A X. Entonces, despejamos X. ¿Cómo lo despejo? Paso este a multiplicar y este lo paso a dividir. Entonces, esto es lo mismo que escribir que X es igual a 5,65 sobre la tangente de 8 grados. Entonces, la tangente de 8 otra vez no es un valor conocido. ¿Ok? No es un valor conocido. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es ponerlo en la calculadora. ¿Ok? Entonces, permítame para ponerlo 5,65 entre tangente de 8. Me da 40,20. Con la calco. Insisto, si no se puede, hubiéramos tenido que hacerlo con tablas trigonométricas. Porque estos valores no son conocidos, no son para nada amigables. Ok, entonces ya está, eso es todo. Calculadora en grados, les insisto esto porque pasa demasiado, que ponen radianes y la respuesta les da mal. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿O quedó claro el ejercicio? Esto es muy... Veo el triangulito y me fijo cuál razón tengo que usar. O sea, eso no es difícil. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo se hace. Estos son como las típicas preguntas de trigonometría. Las típicas preguntas que no sirve para nada, básicamente, sí. Pero, pues hay que verlo. ¿Sí? Disculpen, chicos, ¿tenían alguna duda con el ejercicio o no? No, profe. Entonces, tenemos otro tipicazo, un clasicazo. Y me piden que determine el valor de X con este triángulo de acá, utilizando trigonometría. Si no fuera con trigonometría, no sé cómo se usa. Creo que por métodos numéricos o algo por el estilo. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Entonces quiero que voy a refrescarles otra vez la memoria con el SOHCAHTOA. Y quiero que me digan cuáles son los elementos que estamos relacionando. Ustedes primero tienen que fijarse en el ángulo en donde están. Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, me voy a colocar en el ángulo de 34. Ahora, a partir de aquí tengo tres elementos. El lado opuesto, que es este, el lado adyacente, que es este, y la hipotenusa. Entonces, por favor, díganme ustedes, ¿qué tengo? ¿Quién y quién? Perdón, ¿quiénes son los que están aquí en juego en este triángulo? Adyacente e hipotenusa. Exacto, adyacente e hipotenusa. Entonces, ¿quién me relaciona adyacente e hipotenusa? El coseno. El coseno. Entonces ustedes vienen y dicen, ok, coseno del ángulo, que ¿quién es el ángulo? 34. Coseno de 34 grados es lo mismo que la adyacente, que es 5, entre la hipotenusa, que es X. Ok, cateto adyacente entre hipotenusa. Y luego, ¿qué hacemos? De muchachos, lo que acabamos de hacer, despejar la X. Todos entienden cuando hago este switch, cambio este por este, ¿sí? Es porque este lo paso a multiplicar y este lo paso a dividir. Y cuando paso a dividir, aquí queda un 1, es por eso, ¿verdad?
Entonces, no sé, díganme ustedes, ¿tienen la calco a mano? ¿Cuánto es 5 entre coseno de 34? 6.03. 6,03. 6.03. Entonces ya está, es la D. Insisto, en la calco, porque es que yo sé que luego me pueden preguntar, ¿de dónde lo sacó? De la calco. ¿Ok? Les va quedando claro, ven que no hay nada de que asustarse. La trigonometría es muy sencilla, muchachos. Miren que descubrí que existen más funciones que seno, coseno, tangente. Funciones muy interesantes. Pero bueno, no se los voy a enseñar porque si no, capaz se asusta. Tranquilos. Bonito. Okay. Vamos a ver el ejercicio 4. Si es que me deja claramente. Ok, vean, me dice. El ángulo de elevación que se forma al observar el pico más alto de un árbol es de 35 y varía a 65 al acercarse 50 metros horizontalmente en línea recta a su base. Entonces, permítame para dibujar el arbolito. ¿Sí? ¡Qué bonito! ¡No! Ok, entonces ahí está. Y pues no me dicen la altura de la persona, entonces digamos que lo está observando una hormiguita, está bien. Es que no me dice nada, entonces voy a asumir que es desde el suelo que lo está viendo. Entonces, el ángulo de elevación que se forma desde el pico más alto, aquí es 35. Yo no sé cuál es la distancia de aquí a acá. Y este problema además hubiera servido igual si el objeto o lo que sea que lo está observando estuviera aquí a como estuviera aquí, es igual. Pero yo sé que me dice que si me acerco 50 metros, o sea, de aquí a aquí, le sumo 50 y él vuelve a observar el ente o la hormiga o lo que sea, ¿cuál es el ángulo que se forma ahora aquí? ¿Cuál es, chicos? Es 65 grados. 65. Y entonces lo que me pregunta es la altura de dicho árbol. La altura de dicho árbol. Entonces, ustedes lo que tienen que ver es, bueno, la altura es esto. Entonces, a eso le voy a llamar X. ¿De acuerdo? Entonces, este problema va a tener en relación otras variables. Cuando yo le aumento más variables, yo necesito más ecuaciones para resolver mi problema. Si tengo dos variables, necesito entonces dos ecuaciones diferentes. Si tuviera tres, necesito tres ecuaciones diferentes. Si llevaron cálculo de administración, saben que esto es por álgebra lineal y matriz y toda la cosa. Y los que no, pues en realidad es por el teorema fundamental del álgebra. Entonces, a este lado le voy a llamar Y. ¿De acuerdo? Entonces, todos de acuerdo que el lado grande de todo el triángulo es 50 más Y. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, ¿para qué, Armando? ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, por una sencilla razón. Voy a despejar Y para que me quede en términos de X. Y si escribo una ecuación solo en términos de X, nada más me queda despejar y listo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, ustedes vienen y dicen, aquí está el ángulo de 65 y tengo lado opuesto y lado adyacente. Entonces, ¿cuál es la razón que me relaciona esos dos elementos? Tangente. Entonces yo escribo tangente de ¿cuál ángulo? Me estoy fijando, ojo chicos, en este triángulo. En el triángulo más el de adentro,
¿Sí? Entonces, tangente de 65 es lo mismo que X sobre Y. Entonces, yo sé que si yo despejo Y es lo mismo que X sobre tangente de 65. ¿Y para qué, Armando? Porque con eso no gano nada. No sé cuánto vale X ni cuánto vale Y. No tienen razón. Pero entonces voy a hacer otra ecuación en donde me relaciona estos dos. Y como ya despejé Y, despejo Y y lo cambio por esto, que aquí está en X. Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, este grande, si yo aplicara en ese grande, yo sé que esto es número 1, número 2, tangente de 35 es lo mismo que opuesto, que es X, entre adyacente, que es 50 más Y. ¿Todos de acuerdo con eso? Porque el lado largo de este triángulo, el lado adyacente es 50 más Y y el opuesto es X. Ah, pero ¿quién es Y? X sobre tangente de 65. ¿Lo ven? Entonces ya queda sencillo en el sentido de que nada más tengo que despejar X de manera correcta. Entonces permítanme para despejar Y de una manera más correcta. No, voy a hacerlo en blanco. 50 más Y es lo mismo que X sobre tangente de 35. Pero Y es lo mismo que X sobre tan de 65, por esto de acá. Entonces yo cambio aquí la Y por X sobre tan de 65. Entonces, tranquilos, esto, aunque parece difícil, al final lo único que vamos a tener que usar es pura cálculo. ¿Cómo despejo? Ya esta ecuación ya no tiene dos letras, solo tiene una. Entonces, ¿cómo despejo una ecuacioncita? Bueno, lo que me enseñaron, paso letras de un lado y números del otro. ¿Sí? Entonces voy a pasar este a restar y dejo el 50 aquí. Entonces 50 es lo mismo que tangente de 35. Esto es denominador, arriba es X. Menos X sobre la tangente de 65. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí para solo tener una X? ¿Qué aprendimos al inicio del curso que me sirve montones? ¿Mm? Facto. Exacto, muchachos, factorización. Te dicen X es igual, perdón, saco la X y me queda 1 sobre tangente de 35. No se asusten. Tangente de 35 es un número. 1 sobre tangente de 35 también. Esto existe. Todo existe, por dicha. Y esto es igual a 50. Y entonces todo este número es un número, está multiplicando a la X. Entonces, como está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces me queda que X es igual a 50 sobre 1 entre la tangente de 35
menos 1 sobre la tangente de 65. Y alguien, por favor, que me diga cuánto da esto. Bueno, tranquilo, yo lo calculé. 51,98. Correcto. Entonces 51,98. Calculadora, otra vez. Esto es meterlo así como está en la calculadora. Entonces nos venimos aquí arriba. Ah, era la A. Ya está. ¿Vieron qué sencillo? Entonces, repito, tuvimos que poner otra incógnita, pero eso fue necesario porque tenemos una ecuación aquí, despejo y esta otra ecuación donde está X y Y, ya despejé y así averiguo. O sea, puro sistema de ecuaciones, muchachos. Esto es puro sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, permítame para exportarlo. Ya se va a acabar los 40 minutos, entonces me dan un momento y nos volvemos a conectar como dentro de 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, y si tienen dudas me avisan, ¿vale? ¿Está bien? Bueno, Bueno, profe. ok, ya nos vemos.